trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy queremos platicarles sobre el tema. Los conceptos básicos de género. Comencemos con la palabra sexo. ¿A qué se refiere? Se refiere al conjunto de características que nos permite distinguir si una persona es mujer, hombre o intersexual. Este último se refiere a las variaciones corporales de las características sexuales. Te preguntarás ¿cómo cuáles? Genitales, gónadas, niveles hormonales y cromosomas. El género, por el contrario, se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determina. Pero, ¿qué significa esto? Es lo que se considera apropiado para hombres y mujeres, es decir, masculino y femenino. Te platico un poco, Job. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser humano y de los sentimientos que esto conlleva. O sea que se trata de la forma individual interna de vivir el género, lo cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacemos. Así es, sin embargo, debemos recordar que la identidad de género es independiente a nuestra orientación sexual. Esto incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de los roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. Las normas de género son ideas sobre cómo deben ser y actuar los hombres y las mujeres. Estos se refieren a los atributos y características que una sociedad o comunidad en particular asigna a cada género. En cambio, los roles de género se refieren a actitudes, conductas o tareas que socialmente se atribuyen a mujeres, hombres, niñas y niños. También varían dentro de cada cultura, dependen del contexto histórico, así como en función de la edad, la clase social, la raza, la etnia y la religión. Las relaciones de género son las relaciones sociales que unen a las mujeres y los hombres. Esto incluye cómo se distribuye el poder, el acceso y el control de los recursos entre los sexos. Estos pueden ser de igualdad, desigualdad y en algunos casos de complementariedad. Así es, esto se traduce en relaciones de género jerárquicas y desiguales. Y tenemos un último concepto, socialización de género. ¿Qué quiere decir esto? La socialización de género es el proceso mediante el que las niñas y los niños aprenden las expectativas sociales, actitudes y comportamientos típicamente asociados. Efectivamente, estos mensajes provienen del sistema educativo, la familia, los medios de comunicación y la religión. La masculinidad tiende a asociarse con el poder, la racionalidad y la vida pública. En cambio, la feminidad con aspectos de la vida privada y la subordinación al hombre. A los niños se les educa para la producción y para el éxito en el ámbito público, potenciando su independencia y sus ambiciones y reprimiendo la expresión de los afectos. Se establece una relación entre agresividad y masculinidad desde pequeños y se fomentan estas conductas como prueba de virilidad. A las niñas, en cambio, se las socializa para la reproducción, se reprime su ambición y su libertad. Esto puede favorecer en una futura situación de victimización, pues las niñas se desarrollan en mujeres carentes de poder y de confianza en sí mismas. Con esto esperamos haber despejado tus dudas. Si te gustaría saber sobre otros temas, déjalo en los comentarios. Recuerda visitar nuestras redes sociales para saber más sobre este y otros temas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic en el botón de abajo. Mujeres Seguras, por una vida libre de violencia. Este programa es público, así no cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres presenta Mujeres Emprendiendo. ¿Eres una mujer emprendedora? ¿Tienes productos elaborados por ti? El Instituto Estatal de las Mujeres te brinda este espacio donde podrás presentar tus productos para llegar a muchas más personas e incrementar tus ventas. En este espacio nos platicarás
Hazle también que los beneficios de los mujeres emprendiendo. Como tú. Acompáñanos. 13 horas por Facebook Live. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Ángeles Gómez, licenciada en Comunicación 2021, derivado de los recursos del Instituto Nacional de Desarrollo Social, en los clientes del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas 2021 y del programa anual autorizado denominado Consolidando Acciones que Garantizan la Igualdad y Atención Integral de las Mujeres, sus hijas e hijos en Tabasco. Y el día de hoy se estará llevando a cabo un conversatorio con una de las temáticas de las estrategias nacionales, temas prioritarios de PAIMEF. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados. En caso de tener una pregunta o querer realizar un comentario, les pedimos alzar la mano o colocarlo en el chat. Al finalizar tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Asimismo, de manera de lista de asistencia, le pedimos colocar su nombre completo e instancia de donde nos acompañan. En la caja del chat les pedimos contestar el pretest que estará compartiendo en este momento. Sean bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. El día de hoy tenemos el tema trata de personas. Como primer punto de la orden del día, le damos la bienvenida a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención de PAIMEF, en representación de nuestra directora general, maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez. Le cedemos el uso de la voz, maestra. Adelante. Hola, buenos días, Samantha. Buenas tardes, perdón, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy, como bien dice Samantha, en representación de nuestra directora general, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez. Les doy la más cordial bienvenida a un tema el cual creo que es de suma importancia e interés, que nos brindará las herramientas que necesitamos para trabajar con este tema, con lo que respecta a los temas de violencia. Te cedo el uso de la voz nuevamente, Samantha. Bienvenidos todas y todos, y que sea de mucha utilidad el conversatorio para todas y todos. Te devuelvo el uso de la voz. Gracias por sus palabras, maestra Vanessa Colorado Arias. Como siguiente punto de la orden del día, le damos la bienvenida al licenciado Miguel Díaz Fuentes, profesionista del programa PAIMEF. Y bueno, para ponerlos en contexto, les comento que el licenciado es en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialista en curso especializado para defensores públicos en el nuevo sistema de justicia penal. Es también jefe del Departamento de Área Jurídica en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública y abogado litigante, entre muchos otros cargos más. Se les agradece mucho que nos acompañe el día de hoy en este tipo de eventos que buscan la presencia y la educación para el beneficio de la sociedad, en especial a las mujeres. Adelante, licenciado Miguel, escuchamos. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy en este conversatorio. Trataremos de hacer lo más dinámico posible entre preguntas y respuestas para que esto sea nutritivo en este tema, como lo es el de trata de personas. Particularmente, hoy trataremos ese tema interesante que es el de trata de personas, pero relacionado con las comunidades indígenas de nuestro país y de nuestro estado. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias. Es importante señalar que en nuestro acontecer diario, y para no ser mucho más reiterativo, porque en conversatorios anteriores ya señalaba yo lo que manifiesta, lo que está regido en todos los artículos que marca la Ley General de Trata de Personas. Eso ya ha sido por demás tratado, y creo que quienes estamos en este ámbito
en pro y en defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos la obligación de saber primordialmente a qué nos enfrentamos cuando decimos y hablamos de la trata de personas. Hablar de esto implica una singularidad y particularidad de muchas cosas, principalmente cuando señalamos que no, la trata de personas es un delito a nivel internacional entre los tratantes, traficantes, y que también está inmiscuida e inmersa la delincuencia organizada. Pero sin lugar a dudas, México es un país con destino y origen de la trata de personas. Se da la trata de personas con muchas, válgase la redundancia, personas que hacen el tránsito por nuestro país, que son de origen salvadoreños, guatemaltecos, de Haití, etcétera, etcétera, ¿no? Para no variar mucho. Pero sin lugar a dudas, que a través de ese tráfico, de ese tránsito de personas que existen a través de nuestro país, que es un paso forzado a ello, la situación se complica más por el tipo de personas. Y es que hablaremos primordialmente lo que se da en México, y es que dice que México es un país de origen, como ya les señalaba, de tránsito y destino de víctimas del delito de trata de personas. En esta situación, cabe hacer mención que quienes entran mayormente y son encaminados hacia ese delito, pues son grupos considerados más vulnerables a la trata de personas. En ese contexto, yo quiero señalar que en nuestro país esto incluye a las mujeres, a los niños, a las adolescentes y muy por debajo a los hombres. Pero sin lugar a dudas, para señalar en cuanto al contexto de la trata de personas, es importante señalar que se da mucho en los pueblos indígenas o también conocidos como pueblos originarios. Ahí se dan dos situaciones distintas. Una, la trata de personas como tal, o muchas veces son trasladados a otras entidades y son sometidos a trabajos forzados o a trabajar como domésticas a través de ese sentido. Es importante señalar que a través de ello, dentro de las poblaciones originarias indígenas, y en particular, esas personas han tenido un trato inequitativo. El acceso a esas oportunidades que viven esos tipos de violencia se les sitúan en condiciones de vulnerabilidad y que estas son aprovechadas por distintos tipos de tratantes y que a su vez forman parte de grupos, ya sean independientes, que se dediquen a ese delito por sí solos o pertenezcan a la delincuencia organizada, como antes de rato les señalaba. Pero que sin lugar a dudas, estas personas operan una red criminal, porque es un delito, es una situación que se da a través de mucho del desconocimiento, y que más adelante se los platicaré, a través de que no cuentan con un nivel académico profesional, sino que apenas a duras penas pudieran conocerse que tienen primaria, muchos de los casos ni siquiera acceso a terminar la primaria en muchos de los casos. Y quiero hacer mención a 3, 4 estados de la República, no por una parte de discriminación o hacerlos como una parte discriminatoria, sino porque es donde más se da. Y empezamos por el estado de Chiapas, que es nuestro vecino y colindante, el estado de Veracruz, Oaxaca, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Hay muchos. Buenas tardes, Miguel. Se silenció tu micro. Su audio. Miguel Díaz le silenció el micro y apagó su cámara. Se apagó su cámara, licenciado Miguel, y no detectamos audio.
es importante señalar, magnificar que el principal de las situaciones radica también en gran parte de ese delito en que las autoridades de los estados no han podido o no han sabido homologar esos procesos, no le han dado la importancia a la trata de personas tal cual fuera. Y quiero decirles y señalar que a nivel nacional solamente 16 estados de la República han homologado sus códigos penales a la Ley General de Trata de Personas. No ha habido la sensibilidad de muchos congresos locales de los estados con las iniciativas propias a esas personas que son víctimas del delito de trata de personas. La ley en general, para prevenir, sancionar y erradicar el delito de trata de personas, en lo general es muy buena. En sus primeros artículos, ya hace unos días atrás señalaba que en los primeros 38 artículos de la ley señalan y manifiesta la tipificación del delito, pero no vamos a entrar a eso porque nos desviaríamos del contexto al cual estamos encaminados y por supuesto la idea primordial aquí es que tengamos la noción y la idea de cuán importante es que podamos ayudar a ese grupo vulnerable de mujeres, niñas, niños y adolescentes, en su gran mayoría, y en una minoría a los hombres, porque también son motivo de trata de personas cuando se dedican o los hacen a hacer trabajos forzosos en contra de su voluntad y que son además tratados sin la garantía de sus derechos humanos, porque son sometidos. La trata de personas, obviamente que es el enganche, el traslado y el destino de las personas en la cual se ven inmersas. Pero les decía yo que sin lugar a dudas tuviéramos un contexto en las autoridades para poder homologar ese tipo de delito a los códigos penales de los estados, fueran mucho más factibles, pero aún así que los servidores públicos que prestan la representación social del Ministerio Público fueran más conscientes y trataran a esas personas con perspectiva de género, fuera mucho más admisible en cuanto a la forma de trato. Porque si bien es cierto que en el estado de Tabasco existe una vicefiscalía de alto impacto, que ya lo señalaba anteriormente, también hay una parte ahí dentro de la vicefiscalía de ese impacto que se dedica a la trata de personas. Entonces, eso no significa que no se atienda el delito, pero es mucha la cantidad de carpetas de investigación y el personal es muy escaso. Entonces eso hace que la carga de trabajo no le presten la debida atención y la prontitud a las situaciones a como se requiere para poderle dar a las víctimas del delito de trata de personas la atención adecuada, la conducta del servidor público hacia la persona que fue objeto y víctima del delito de trata de personas. Por lo regular se le trata de una manera no adecuada, no quiero decir una palabra distinta a esa para no hacerlo, pero son tratados con vejaciones. Aún a veces, cuando son acompañadas con abogados del propio instituto, se ponen de una manera muy especial. Imagínense, una persona de una comunidad indígena de nuestro estado de Tabasco, de un municipio alejado, vamos a ponerle Macuspana del Sopo, que es una comunidad y se dio un delito de trata ahí, con conocimiento de causa lo digo, que no sabe cuáles son sus derechos, no sabe cuáles son sus obligaciones y llega a una fiscalía del Ministerio Público y no le dicen, porque finalmente ante la carga de trabajo, la ley obliga al fiscal del Ministerio Público con su asesor jurídico prestarle el apoyo y ayuda a la víctima, más sin embargo la dejan a su libre albedrío. Más sin embargo señalaba yo, para no seguir desviándonos, que el delito de la trata de personas
que aún no es del todo comprendido por las instancias de la procuración y persecución de los delitos. Porque es importante señalar que hoy la autoridad judicial está tomando muy en caso a través de jueces especializados todas esas situaciones con perspectiva de género. En una plática que tuvimos con el maestro Dorian Moscoso, señalaba muy puntualmente que tiene que dársele a la víctima para que sea tratada de manera especial. No se puede a una mujer, a una niña o a un adolescente, no se puede tratar con la misma rigurosidad a como se trata a otra víctima de otro delito, porque aquí tiene que ir encaminada, como lo dice la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, con perspectiva de género. Es una forma especial, es un trato especial, pero además, cuando se incluye adolescentes, obviamente se está hablando de la Ley General de Adolescentes, que es otro tema muy especial a tratar, donde, sin lugar a dudas, es de suma importancia para todos, porque cuando los adolescentes son víctimas de la trata de personas, tienen que ser a través de ministerios públicos especializados en justicia para adolescentes, para que puedan derivar a una carpeta de investigación. Es importante señalar que las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual son mujeres menores de 18 años en su mayoría, pero también adultas. ¿Sí? No se da mucho más en mujeres jóvenes, porque esa explotación sexual es utilizada la prostitución, la pornografía, videos, etcétera. Entonces, en las adultas se da, por supuesto. No estoy diciendo que no, se da el tema, pero son niveles muy alarmantes. Regularmente las personas o víctimas, las que son víctimas de la trata de personas son mujeres con niveles bajos de escolaridad, les señalaba yo anteriormente, o en analfabetismo, en situación de pobreza, con trabajos precarios o en muchos de los casos con desempleo, que son mujeres también víctimas de violencia. Puede ser de violencia familiar o puede ser violencia sexual, y con hijos o que tienen dependientes económicos, y en muchos de los casos son solteras, y en situaciones lo hacen también por la situación económica por la que están atravesando, y más adelante platicaré sobre este tema, que también parte de las consecuencias del COVID traen situaciones de esta naturaleza y que las obligan a acudir con personas que son tratantes y que ahí es donde ya son envueltas para que estas mujeres sean sometidas al delito de trata de personas o en muchos de los casos a la explotación. La instrucción académica de las mujeres de las que son objeto del delito de trata de personas, hablamos en nuestro país esencialmente que son mujeres de escasos recursos, mujeres que traen una carga emocional muy fuerte y que destacan en muchos de los casos la desunión familiar. Son mujeres que a través de ello tienen 1 o 2 hijos y se ven en la necesidad, en la imperiosa necesidad de trabajar, de poder llevar a cabo y salir a trabajar, y es cuando ahí se aprovechan la red o las redes de tratante de personas, o en su caso, las personas que se dedican a este tipo de delitos. En los niños, por supuesto que se da la explotación. Muchos de los casos, cuando destacan que las víctimas en la modalidad de explotación con niños, tenemos casos, un caso muy sonado es el de un diputado que hoy está sometido por ese tipo de delitos. Se aprovechan mucho de los casos de su situación económica para tener con jóvenes, con niños, adolescentes,
es explotación sexual. Esa situación nos lleva a reflexionar y nos lleva a que tenemos que ser empáticos, tenemos que tener esa voluntad y tenemos la oportunidad esencialmente de cuando tengamos a una persona en atención, se le brinde la atención psicológica y jurídica sin revictimizarla. Es importante señalar y seguir con el tema en cuanto a las comunidades indígenas, que con los hombres se da la trata y que son objeto de delito de trabajos forzados. Hay un caso muy sonado de un asunto que se llama Comondú, que fue acá por Saltillo. Trasladaban personas de otros estados sin educación, como les decía, sin desconocimiento de sus derechos, y los obligaban en hacinamiento a trabajar jornadas inhumanas. Sin lugar a dudas que los hombres también son víctimas de ese delito, pero en menor cuantía, y son obligados, desde luego, a los trabajos forzosos. Aquí es importante señalar, como yo decía hace un momento, que las víctimas mayormente objeto del delito de trata de personas son mujeres, menores de edad y aún mayores, adolescentes, niñas y niños, y que su situación por la cual pasan en esa explotación de trabajos forzados, en mendicidad, en el trabajo de hogar, se tratan primordialmente de niñas, adolescentes y mujeres de comunidades rurales en situación de pobreza, analfabetas, con primaria o primaria incompleta, que no saben más que sobrevivir y trabajar. Y ahí es donde, a través de esa ignorancia, se aprovechan los grupos que se dedican a este tipo de delitos. No sobra señalar que no para irnos no muy lejos, tenemos comunidades en Tabasco de nuestras etnias indígenas que, aún a pesar de que el estado de Tabasco no es muy grande considerablemente como el estado de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, existen todavía gentes, personas, mujeres, niñas, niños, que todavía desconocen sus derechos, donde en muchos de los casos no tienen una red satelital para estar a la vanguardia en tecnología y cuando menos saber en noticias. Caso contrario, el estado de Chiapas, que por su dimensión, Chiapas y Oaxaca, Veracruz, por su dimensión geográfica y por la situación que pretienen los terrenos, se hace más asentado, porque la geografía de Chiapas, de Veracruz y de Oaxaca, ante la nula situación que lleguen las redes satelitales de internet, los hace ser más vulnerable a estas situaciones a través, como yo les decía, de que no tienen ni siquiera la primaria terminada, son tan con primarias incompletas y por lo tanto se rigen a través de usos y costumbres. No saben o no tienen a su alcance las herramientas jurídicas, técnicas jurídicas y tecnológicas para que ellos estén plenamente conscientes de cuáles son sus derechos, ya sea en el ámbito laboral, penal o de justicia social. Porque es importante señalar que esta situación por la que estamos atravesando y que nuestro territorio nacional es parte obligada, es parte en cuanto al tránsito, lo señalaba yo hace unos momentos, y es importante también destacar, y justamente hablábamos de las personas migrantes que hacen ese tránsito o ese tráfico de otros países por nuestro país para llegar a la frontera con Estados Unidos.
Y es ahí donde empieza ese calvario para mujeres, niñas, niños, adolescentes y también hombres. Y que volvemos a caer en la misma situación, porque esas mujeres de otros países, ya sea en El Salvador, Guatemala, vienen huyendo de sus países de orígenes por la violencia, por la falta de oportunidades laborales, por la falta de situación económicas, por distintos factores, y que también recaen, como decíamos hace un momento, en lo que es la poca o nula instrucción escolar que deben de tener. Y es ahí donde es un parteaguas para las personas que se dedican a cometer el tráfico de personas y el delito de trata de personas. Sin más que señalar, es importante no menospreciar la actitud con la que son tratados. Una persona que viene de otro país y es objeto del delito de trata de personas en el nuestro, por consiguiente y por ley, normativamente, se le da vista al Ministerio Público. A su vez, como son personas de otro país en ese momento, tiene que darle vista al consulado del país de origen para efectos de que no sean vulnerados sus derechos humanos consagrados en el artículo 1 constitucional, y que a su vez es un procedimiento que más adelante les señalaré, que una vez que se le dé la debida atención en la Fiscalía del Ministerio Público, se le tiene que tomar el parecer a esa persona que es víctima del delito de trata de personas de otro país, para ver si ella desea regresar a su país de origen o continúa en el nuestro a través del mecanismo de asilo político, porque es víctima y puede ser objeto de un delito de feminicidio si se regresa a su país de origen, porque las que realmente, estas bandas que se dedican al tráfico y trata de personas son bandas internacionales que tienen mucha conexión y conectividad, y por consiguiente tienen acceso a muchos datos a través de la corrupción que en muchos de los casos se brinda a través de fiscalías estatales. Y es donde se tiene que tener un proceso muy debido, o el debido proceso, para que esas víctimas, en cuanto a sus datos personales, no puedan ser enterados al público, tienen que ser resguardados. Y sin lugar a dudas, es importante señalar también que aún muy a pesar de que exista la ley en la materia, en este caso, las personas de nuestro país que debieran ser tratados con igualdad de derechos a como lo son de otros países, en ellos no se les reconoce o no se les da la veracidad actual en la consagración de sus derechos humanos. Son muy vulnerables. Son personas que por su condición física, económica, social, son muy vulnerables, tienen una calidad extremadamente elevada en cuanto a vulnerabilidad. Es importante, como ya les señalaba yo, que los estados o el Estado mexicano pueda regular a través de mecanismos legales y hacer que todos los códigos penales de los estados se homologuen a través de la Ley General de Trata de Personas y de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que habla exactamente del mismo tema, y que ellas mismas señalan que esos delitos tienen que ser señalados con esa prontitud, y tiene que dársele esa perspectiva de género a las personas, a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes y a los hombres con perspectiva de género.
Es importante señalar que a través de diversos mecanismos el Estado mexicano ha hecho posible el poder desmembrar bandas, pero también es importante señalar que hay, de acuerdo a una estadística que tiene por ahí la ley general, de que en su caso, o la mayor parte en las estadísticas a nivel nacional, son mujeres las que llevan el primer lugar en ser víctimas del delito de trata de personas. Aún así, estos mecanismos no, tal vez por resguardar datos personales, pero no señalan claramente su entorno social, su calidad educativa, en cuanto a cuántos pueden tener primaria, secundaria, su grado, si alguno de ellos tuviera alguna profesión, pero sí hacen algún señalamiento en que la mayoría, la gran mayoría, son personas que no cuentan con estudios mayores a primaria y secundaria. En muy mínima parte secundaria y en muchos de los casos primaria incompleta. Por eso es importante señalarles a través de las situaciones, de los mecanismos que existen, y en este caso, nosotros como institución, poderles brindar la asesoría a esas mujeres indígenas de pueblos originarios y que ellas sepan sus derechos, pero además es importante también señalar, ya que toco pueblos originarios, que la Constitución prevé que cuando una persona de pueblos originarios no tengan o no hablen el lenguaje español, ellos tendrán el derecho a que se le ponga un traductor en su lengua, en su condición del cual ellos vienen en su país de origen, y para que puedan tomarse la declaración cuando son objeto de un delito de trata de personas. Es importante señalar, y quiero dejar muy puntualizado, que en cuanto a esta condición que tenemos en México del delito de trata de personas, en Veracruz sucedieron hechos. Hay una parte de Veracruz, específicamente Zongolica, donde se rige por usos y costumbres, y ahí la mayor parte de las personas no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al internet, por tanto, no saben qué es un delito de trata de personas en su condición de situación de pueblos originarios. Y sumándole a eso, en nuestro estado, aún nuestro estado, que es mucho menor en cuanto a municipios y en cuanto a extensión territorial, en muchas comunidades, y en particular le voy a hablar a algunas del municipio de Tacotalpa que hablan también una lengua, y en otras partes del Yucatán, sea en Nacajuca, sea en Macuspana, en el centro, en Tamulté, Sabanas, aún que existen las herramientas tecnológicas y muchos tienen un teléfono celular y pueden tener acceso a ellos, aún así desconocen o no saben con certeza qué es el delito de trata de personas en sus comunidades rurales, en sus etnias indígenas o pueblos originarios. Aún ello, imagínense en esa situación en la cual nos encontramos. Nosotros como Estado, porque en nuestra menor cantidad de territorial, imagínense Chihuahua, que es una extensión enorme de territorio nacional, con los tarahumaras, con mucha población indígenas de pueblos originarios, y Oaxaca, no se diga, donde ahí se rigen los usos y costumbres. Afortunadamente, en Oaxaca existe una ley donde ya no se le obliga
o no está permitido que se casen a las menores con personas mayores por conveniencia. Lo que en un origen en México se llamaba el derecho de pernada. Todavía en Oaxaca existen esas costumbres, donde las niñas de 10, 12 años son obligadas a casarse por 1 o 2 vacas. Es irrisorio esa situación. Se da, sin saberlo, en muchos de los casos ese delito, el de trata de personas. Porque hay gentes que se dedican a ello, a buscar niñas o adolescentes o mujeres y casarlas. Imagínense que en Tabasco tuviéramos eso. No lo hay, por supuesto que no lo hay. A lo mejor puede darse, no estoy diciendo que no pudiera ser, pero la situación por la cual atraviesa el país en ese delito para mí es grave, máxime, como ya lo señalaba, que la explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes en el delito de trata de personas es mayúsculo. No tenemos a ciencia cierta las estadísticas porque a veces el Secretario Nacional de Seguridad Pública no las emite con puntualidad, pero no tenemos una base de datos real en el país en el cual podamos decir actual que el 73% de las mujeres son sometidas al delito de trata de personas, y que ese 73% de mujeres, su condición de situación económica es precaria, que su situación escolar no tienen ni siquiera primaria terminada, y que dependen y derivan de una comunidad, de un pueblo originario de extracción indígena, máxime que guardan celosamente esos datos y que estadísticamente a nosotros nos serviría para estar en la vanguardia de poder brindarle a las personas esa parte importante de saber y tener la certeza de cómo estamos trabajando, tener esas estadísticas de cómo está trabajando la Fiscalía General de los Estados en cuanto al delito de trata de personas, cómo y cuántos sujetos que se dedican al delito de trata de personas son vinculados a proceso, pero más aún, no se conoce cuántos han recibido sentencia. Porque en muchos de los casos las fiscalías de los estados se jactan de decir que detuvieron a 15 personas por trata, válgase la redundancia, ¿no? 15 gentes por trata de personas, pero eso no significa que de acuerdo al debido proceso sean culpables en ese momento. Tiene que llevarse una secuencia lógica de un procedimiento penal para que ellos sean sujetos al proceso y sean sentenciados. Y entonces ahí sí estaremos sabiendo con certeza de las estadísticas que estamos trabajando y haciendo un trabajo en pro y beneficio de esas mujeres que son víctimas del delito de trata de personas, de esas mujeres que están en condición de desconocimiento de la ley, que no cuentan con las herramientas legales y que son máxime aún, están sufriendo esa violencia psicológica, porque para que esas mujeres, esos niños, esas adolescentes sean sometidas al delito de trata de personas, esencialmente son vejadas, son minimizadas psicológicamente, son transgredidas psicológicamente, porque a eso son sometidas, porque de eso deriva precisamente el delito de trata de personas, el sometimiento del agresor hacia la víctima, alejándola de familiares, de amigos, de redes sociales, de teléfonos, de muchas de las cosas.
Pero bueno, vamos a derivar esto en que cualquier persona puede ser sujeta o puede ser víctima del delito de trata de personas. Aún una mujer que tenga preparatoria o que tenga universidad puede ser sujeta o víctima del delito del trata de personas. ¿Por qué? Porque la van a someter a la fuerza. Son muchos factores, para no ser más redundante. En la sesión anterior, cuando señalé lo de trata de personas, vemos cómo las personas que se dedican a ese tipo de delitos lo hacen a través del enamoramiento, a través de engaños, de muchas situaciones. Y ahí es donde precisamente radica, a través de ese desconocimiento de esas personas que no tienen la educación suficiente y necesaria, que no cuentan mayormente con primaria, con educación primaria, es donde se aprovechan ante ese desconocimiento educativo para cometer el delito de trata de personas. Resulta determinante en muchos de los casos que la presencia de la delincuencia organizada está presente en la fase de captación, explotación y traslado, como les señalaba. Y eso deriva en el grado de la demanda de servicios derivado de la explotación de las personas. Eso es importante señalarlo, porque estamos también en el delito de trata de personas ante la oferta y la demanda. Estamos en que si hay personas que solicitan, y ahí es donde también nos falta el factor educativo, hacia todas las personas, acudir hacia secundaria, preparatorias, universidad, para educar a los jóvenes, a las mujeres, a las niñas y a los niños, que no, cuando sean mayores, no sean participativos en el delito de trata de personas. ¿Y cómo sería esa participación? Bueno, que ellos sean parte de la demanda, porque si no existiera demanda de explotación sexual, obviamente que no tuviéramos ese tipo de delito, no tuviéramos esa oferta. Pero sin lugar a dudas que hay personas que buscan satisfacer deseos sexuales y estamos cayendo entre la oferta y la demanda, y que a través de procesos educativos podemos hacer que los jóvenes, hoy en edad de educación primaria, secundaria, preparatoria y universidad, educarlos y reeducarlos con esa violencia para no caer y no seguir permitiendo que el delito vaya incrementándose día a día. Porque con esta práctica de educación sexual de niñas y niños y adolescentes, se hacen también en lugares de turismo, o el famoso turismo sexual. Se da muy claro, y tenemos un estado donde la explotación sexual es muchísima, en Cancún, donde existe esa oferta y demanda, donde personas de otros países estaban dedicados a ello. Tuvimos un caso de Lidia Cacho con los demonios del Edén, donde habían personas influyentes del gobierno dedicados a esa tarea. De ese nivel tenemos ese compromiso social, todos y todas y cada una de las personas, de poder colaborar en que podamos ir disminuyendo este tipo de delitos, pero también haciendo conciencia plena que las personas más propensas a hacerlo en el delito de trata de personas somos todos, pero mucho más aquellas personas que no han tenido acceso a las oportunidades en un contexto de igualdad. Estas víctimas que son sujetas del delito de trata de personas han sido, como señalé anteriormente, objeto de una discriminación múltiple por ser mujeres indígenas, niñas indígenas, niños migrantes, niñas migrantes indígenas, y personas que no son acompañadas y que son solas y que son víctimas de esta situación, que son llevadas a cabo a través de la pobreza y marginación a que ellas sean sujetas a este delito. Es un componente
que se da y que podemos hacerlo nosotros con un trabajo arduo. Podemos ponerle ese componente preventivo, porque he señalado en muchas de las veces que prevenir es evitar muchas tragedias. Cuando una empresa previene, hace modelos preventivos, tienen una organización muy exitosa, porque la prevención es el objetivo principal de todo, para que no podamos caer en ello. Es un componente muy importante, les decía yo, y que por esta parte podemos reducir riesgos mediante el desarrollo de difusión sobre esa población. Se le señalaba esa población activa, sobre todo la población, pero especialmente en niñas de primaria, niñas, niños de primaria, niñas, niños de secundaria y adolescentes de preparatoria y universidad. Pero sin lugar a dudas, yo quiero decirles que esta parte debe de existir, esa visibilización, ese rechazo, esa denuncia, y perseguir la persecución de ese delito a través de los mecanismos y autoridades encargadas de ello. Con eso quiero señalar que las autoridades que están inmiscuidas en ese tipo de persecución de delitos tienen que cumplir a cabalidad con esa función, con el delito de trata de personas. Pero lo vamos a hacer, desde luego, con la denuncia, con la prevención, con la no revictimación. Y, por último, quiero señalar, para no ser más largo este conversatorio, la trata de personas en cuanto a los factores de importancia que surgen dentro de esa pandemia del COVID, dentro de esta situación que se da por el encierro, por la situación económica, por el factor económico, por el factor social, porque existen, y lo hay, madres adolescentes, jóvenes, que no tienen otro medio más que, ante esa situación económica, ser sujeta y objeto al delito de trata de personas. Porque según, en ese contexto, la víctima es muy vulnerable en esa situación, en ese derecho, su vulneración de derechos humanos, su vulneración como persona, como mujer, queda expuesta a una condición ínfima. A las bandas traficantes de humanos, a los tratantes de personas, no les interesa la calidad de víctima o la persona, les interesa la situación económica que pueden sacar de ese tipo de delitos. Con ello, quiero culminar, porque existen los diversos factores que ya sabemos en cuanto a esta pandemia del sector económico, del sector social, y que podemos, desde luego, nosotros realizar muchas acciones preventivas para tal. Muchas gracias y espero que la participación de ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su ponencia, licenciado Miguel Díaz Fuentes, profesionista del programa PAINET. Siguiendo con la orden del día, como tercer punto, iniciaremos el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden levantar la mano para hacer su pregunta y en breve se les dará el espacio. Asael Arévalo, te escuchamos, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí Buenas me escuchan? tardes. Ok. Sí, adelante. Bueno, ¿qué tal? Pues bueno, muy puntual todo lo que comenta o nos informa el licenciado Miguel Díaz. Un saludo, licenciado. Siempre un gusto escucharlo. Bueno, referente a todo lo que comenta el licenciado, tiene pues mucha razón en cuanto hace el delito de trata de personas. Es más común el delito, bueno, es más común la trata en cuestión de explotación sexual, seguida por la explotación laboral. Solamente de manera de comentario, por ejemplo, aquí en el estado de Tabasco, pues es muy común ver integrantes de la comunidad indígena
sobre todo de Chiapas, vendiendo dulces, ofreciendo flores, limpiando parabrisas, en lo que se refiere a la ciudad de Villahermosa. Lo curioso es cómo trabaja esto. Esto realmente es una red de trata de personas y ellos no lo saben por sus usos y costumbres, o sea, como hacía esta referencia el licenciado Miguel. Si ustedes platican con esas personas, ellos te dicen que son de X pueblo, de allá de lo que es la serranía de Chiapas. Y lo curioso es que ellos le dan según la oportunidad de trabajar. Para ellos los traen a este sitio, a estas ciudades, según porque tienen la oportunidad de trabajar. Para ellos esto es un trabajo que una persona les dijo que los iba a traer de su misma comunidad. Si ustedes investigan más, van a encontrarse incluso personas con muchísimo dinero detrás de estas personas que realmente siguen siendo pobres. Un ejemplo claro es, por ejemplo, que tuve la oportunidad de platicar con una niña que vendía dulces a 10 pesos la bolsita. Preguntándole cuánto vendía al día, dice que ella vende 400 bolsitas al día, los 7 días a la semana, y la niña es pobre. Entonces, lo curioso es cuánto vende al día y la niña sigue siendo pobre. Entonces, ahí nos encontramos con una red de trata de personas y la niña se aprovecha de su ignorancia porque no sabe realmente cuánto produce su trabajo y que realmente está haciendo rico a otra persona. No podemos hacernos de la vista gorda en este tipo de delitos, sobre todo porque hay veces que quizás muchas personas dicen es que si te metes te puede pasar algo, ok, pero no hay que colaborar sobre todo con la propagación de este tipo de actividades. Un claro ejemplo que decía igual el licenciado Miguel, todo es oferta-demanda. Si no hubiera alguien que demandara algo, pues no hubiera la oferta de esto, como es el caso de la explotación sexual. Entonces, claro está, nuestro trabajo, por ejemplo, en lo que es la Institución Municipal de las Mujeres de Cárdenas, es igual a educar y reeducar a los jóvenes, los y las jóvenes, niños y niñas, y precisamente para ir trabajando con esto, para evitar que siga habiendo más casos de explotación y trata de personas, y pues ante todo, si todos conocemos de alguien que es víctima de esto o sabemos de algo, pues denunciarlo. Existe la denuncia anónima, y porque si no se denuncia el delito, pues jamás se va a combatir. Y pues muchas gracias, esta es mi participación. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias por tu colaboración, Azael Arévalo. Tenemos por aquí también la mano levantada de la maestra Vanessa Colorado. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada, pues felicitar al licenciado Miguel, quien es un experto en el tema y que, como bien dice, es un tema amplio y complejo, el cual también nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Por la dimensión que él mismo mencionaba, ¿no? El poder que pueden llegar a tener las personas que están involucradas en este movimiento de trata, ¿no? Yo quisiera preguntarle al licenciado Miguel, ¿hay alguna característica donde podamos detectar, principalmente porque lo que él mencionaba es algo importante, las niñas y las mujeres son víctimas, ¿no? Probablemente son las víctimas en este tipo de trata, que son las personas vulnerables? Si hay alguna característica que nosotros podamos detectar para conocer si donde nos están haciendo una propuesta de trabajo es realmente una propuesta de trabajo, si la persona que nos está invitando a colaborar en algún proyecto o algo, nosotros podamos detectar, ¿no? Qué tan real es, qué tan verdadero, qué tan cierto es, ¿no? Entonces, sí me gustaría hacer esa pregunta, si hay alguna característica de las personas que están involucradas en la trata, para que podamos detectarlo, ¿no? Claro que sí, te contesto. De todas maneras, al licenciado Azael le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Azael. Sabes que eres un hombre comprometido con el trabajo, trabajamos juntos en la DAN de Cárdenas. El compromiso aún es mayúsculo y sabes también los riesgos que conlleva ser abogado y meterse a este tipo de ilícitos
Digo, pero maestra Vanessa, con todo gusto le contesto. Mira, hay características especiales en cuanto a la trata de personas. Primeramente, el enganche. En el trata de personas, para enganchar a una persona te va a prometer muchas cosas. Pero uno, y ahí es donde precisamente, ante el desconocimiento de muchas de las personas y ante la falta de educación y desconocimiento de la ley, ellos te van a seducir, te van a prometer y te van a señalar muchas cosas. Entonces, tú tienes que saber cuándo es una propuesta clara, en el caso de explotación sexual, que vas directamente a un trabajo, porque para cumplir con ese medio, te tienen que proponer a dónde vas, la dirección del trabajo o de la empresa al cual vas a trabajar, si realmente la empresa es cierta y está dada de alta como tal ante el organismo del SAT para que funcione como tal, o nada más es un enganche. Pero también hay una característica de la víctima, que es víctima de trata de personas, maestra Vanessa, que lo podemos apreciar como una forma se retrae, la víctima es retraída, no está consciente de lo que hace, su perspectiva es distinta a lo que una mujer es en su normalidad como tal. Se ve una mirada vaga y vana en cuanto a ello, y el sometimiento al que es objeto por el delito de trata de personas. Son características especializadas. ¿Por qué? Porque la vas a encontrar en lugares no públicos. La mujer que es víctima del delito de trata de personas la vas a encontrar aislada, sumisa, la vas a encontrar retraída, porque no está a gusto con un trabajo, no está a gusto cómo ella se siente, no es su característica de mujer plena a como debe estar. Pero sin lugar a dudas, continuando con las características debe tener la mujer en cuanto a ese trabajo ofrecido, vamos a llamarle porque realmente la trata de personas lo primero que te ofrecen es una fuente de empleo, una fuente de trabajo. Y tienes que saber detectar cuándo sí es una verdadera fuente de trabajo y si no es objeto de engaño, porque te van a prometer o te van a enamorar para que te puedan enganchar. O en su caso, ni siquiera te van a preguntar, te van a retener y te van a obligar a la fuerza para que sea sometida. Existen esos mecanismos, pues. Puede ser que te den la opción a que tú, o a través de ese engaño que te están ofreciendo trabajo, te sometan, o simplemente a través de la fuerza física o del engaño, sea sometida a ese delito de trata de personas. Claro, parte de ese engaño también sería como económico, ¿no? Que te prometen un trabajo con un sueldo que dicen, bueno, con eso solucionaría yo muchos problemas económicos, ¿no? Que normalmente tenemos. Entonces, eso me gustaría, o sea, esa era la respuesta que buscaba, ¿no? ¿Qué hacen o cómo se plantea? Porque normalmente lo hacen a través de empresas, fantasmas, y a veces uno, como bien decía Miguel, por esta precariedad en la educación, en el contexto de todo, nos vamos con la idea que puede ser una empresa real y no investigamos y solo nos dejamos llevar por todo lo que te pueden prometer, ¿no? Gracias, Miguel. Tienes silenciado tu micro. Tienes silenciado tu micro, Liz. Tienes silenciado su perdón. Espero haber complacido tu respuesta en cuanto a esas características del delito de trata de personas. Muchísimas gracias por su participación, maestra. Y siguiendo la orden del día, como tercer punto, iniciaremos, pues ya escucharemos las palabras de la despedida a cargo de la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidad de atención de PAIMED. Adelante, maestra. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Agradezco su atención prestada, el tiempo que nos brindan en este conversatorio donde tratamos un tema que nos preocupa, como digo nuevamente, y nos ocupa porque es un tema que se está llevando a cabo, es una problemática que sufrimos las mujeres también. Agradezco el tiempo a los
profesionistas de PAIMED, a los profesionistas de transversalidad. Saludo con gusto a Yuli, quien aquí la veo muy puntual como siempre. Es un placer tenerla con nosotros. A las unidades de género y a todas las personas que se encuentran y que nos ven a través de las redes sociales. En nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, quien es la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, les doy las gracias. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos nuevamente el lunes. Agradezco a todas y a todos su participación. Muchísimas gracias, maestra, por su participación. Si no hay ningún otro comentario que agregar, agradecemos a todas y todos por asistir el día de hoy a este conversatorio. Esperamos contar con su participación en los próximos eventos. Y recuerda, si tú o alguna conocida sufre algún tipo de violencia, llama a la línea Mujeres Seguras, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, con especialistas capacitados para atenderte. Puedes comunicarte al teléfono 9933 16 68 13. Por último, el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio calle Antonio Suárez Hernández, número 136, Colonia Reforma, de lunes a viernes, los 365 días del año, de 8 a 4 de la tarde. Así que le agradecemos muchísimo a todos ustedes por la atención prestada esta tarde. Pasen excelente fin de semana y nos vemos próximamente. Hasta pronto.